Súper buenas amigos, hoy vamos a ver cómo ajustar el freno de mano o de estacionamiento. Es muy normal que con el paso del tiempo el freno de mano se desajuste y pierda eficacia, incluso dejando de frenar el coche por completo. Un freno de mano bien tensado debería frenar el coche completamente en unos 6-7 clics cuando lo accionamos. Y todo lo contrario a este, que tiene mucha holgura al principio y sube hasta arriba del todo haciendo más de 10 o 12 clics y aún así no frena del todo el coche. Así que si como este lo subimos del todo y aún está destensado o por el contrario prácticamente no podemos subirlo, esto significa que deberemos ajustarlo y hacerlo es muy fácil. En la mayoría de coches solo tenemos que quitar las tapas de plástico. Un truco es ganar espacio tirando las palancas o el cambio de marchas hacia atrás para ganar espacio para que salgan fácilmente. Algunos coches llevan tornillos o clips o por ejemplo en este Toyota solo hay que sacarlo tirando hacia arriba con cuidado para encontrar el mecanismo del freno de mano del extremo de arriba. Y es muy importante, si hay alguna conexión, desconectarla con cuidado para no dañar el cableado antes de sacar toda la tapa. Es muy normal que lo encontremos súper sucio, ya que es una zona donde acostumbra a caer todo el polvo, la comida y la suciedad. La parte buena es que también encontraremos alguna moneda de propina. Y manos a la obra, aquí en la palanca encontraremos el cable que conecta la palanca de mano a los frenos de estacionamiento, que en la mayoría de coches están en las ruedas traseras. Para que os hagáis una idea de cómo funciona el sistema, es muy simple. Este cable va desde la palanca del freno de mano hasta las ruedas y cuando lo tensamos lo que hacemos es activar los frenos de manera mecánica. Así que en el otro lado del cable, en las ruedas traseras, encontraremos algo así, ya sean frenos de disco o de tambor, y así cuando subimos la palanca quedan activados mecánicamente con el cable tensado para que el coche no se mueva. Para ajustar este cable solo necesitaremos una llave inglesa de 10 milímetros para apretar o aflojar la tuerca que lo mantiene en posición. Muchas veces es normal, como en este caso, que lleven dos para más seguridad. Lo que queremos es acortar el recorrido del cable ya que está flojo, para tensar el cable más rápidamente, así que apretaremos la tuerca. Y podemos ir probando hasta que veamos que el funcionamiento es el correcto. Y como he dicho, lo recomendado es que con unos 6 clics la tensión sea la óptima para dejar el coche frenado cuando estacionamos. Y un buen truco, una vez ajustado, es ponerle un poco de lubricante líquido en el cable y el engranaje para su correcto funcionamiento. Hace falta decir que en algunos casos, si no nos queda cable desde la parte de la palanca para ajustar, en la mayoría de vehículos podemos destensar el cable desde la parte de la rueda aflojando también una tuerca. O incluso, en el peor de los casos, si aún así no frena, es posible que nos toque cambiar las zapatas o pastillas, ya que eso significará que están totalmente desgastadas. Así que espero que este vídeo os haya servido para ajustar vuestro freno de mano. Si es así, darme un like y considerar suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos y hasta la próxima.